Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández y como siempre mis hermanos les hemos estado compartiendo historias de santos y en esta ocasión voy a compartirles la historia de San Elías, profeta del año 850 a.C. Comenzamos mis hermanos y abramos nuestros corazones. La historia dice así: Elías significa mi Dios es Yahvé, en contraposición a un montón de falsas divinidades que el pueblo ignorante estaba adorando. Suscitó Dios a un gran profeta para que recordara a su pueblo que solo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé. Este es el nombre que Dios se dio a sí mismo cuando Moisés le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y el Señor le respondió: mi nombre es Yahvé, que significa soy el que soy. Yo hice a todos y a mí nadie me hizo. Éxodo 3:14. Este pues fue el oficio de Elías: tratar de convencer a los israelitas que solo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé, el creador del cielo y la tierra. La historia del profeta Elías está en la Sagrada Biblia, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17 al 21, y en el segundo libro de los Reyes, capítulo del 1 al 2. Ojalá la leamos en nuestra Biblia. Es la siguiente: reinaba en Israel Acab, un hombre de débil voluntad, que se dejaba gobernar por su esposa Jezabel, que era pagana y extranjera, y deseaba imponer entre el pueblo la religión de los falsos dioses. Esta mujer perversa hizo asesinar a los profetas y sacerdotes del Dios verdadero, de los cuales solamente se salvaron de la muerte unos 100, a quienes escondió en cavernas Abdías, el mayordomo del rey, y los alimentó durante la época del máximo peligro. Elías se liberó de la muerte, huyendo a su tierra natal, a otro lado del Jordán, y yéndose después a una ciudad fenicia llamada Sarepta. Pero cuando parecía que ya Jezabel iba a lograr destruir por completo la verdadera religión en Israel, entra en escena el gran campeón de la religiosidad, Elías, y empieza el combate total entre las fuerzas del bien y las del mal. Elías aparece de repente en pleno reinado de Acab para anunciar que como un castigo por haber abandonado la verdadera religión, vendrá sobre la región un verano de 3 años seguidos. Y en efecto, deja de llover durante 36 meses, y el hambre y la sed hacen estragos. Por orden de Dios, Elías se retira a vivir a una cueva junto a una fuente de agua. Allá los cuervos le llevan pan por la mañana y carne por la tarde. El profeta viste pobremente una tosca de piel de camello y una correa. Así vestirá más tarde Juan Bautista. Cuando la fuente de agua se secó, Dios le ordenó que se fuera a vivir a una ciudad extranjera llamada Sarepta. Al llegar a Sarepta, se encuentra con una viuda que está recogiendo leña para cocinar. Él le dice: por favor, tráigame un poco de agua y un pan. Ella respondió: no tengo sino un poquito de harina y una migaja de aceite. Voy a hacer un pan para mi hijo y yo, y después nos moriremos de hambre. Elías le dijo: haga un pan para mí, y ya verá que la harina no se le acabará en tu arteza, ni el aceite en tu vasija, hasta el día en que vuelva a llover sobre la tierra. La mujer hizo lo que el profeta le mandaba, y sucedió como le había anunciado. Ni la harina se acabó en su arteza, ni el aceite se disminuyó en su vasija, durante todos esos meses de escasez, y así pudo alimentar a su hijo y al profeta. El primer caso de un resucitado que se narra en la Sagrada Biblia sucedió en tiempos del profeta Elías. El hijo de una viuda que lo hospedaba se enfermó gravemente y se murió. La pobre mujer desolada le reclamó al profeta el por qué le tenía que suceder a ella tan grandes desgracias. Elías se dedicó a rezar con gran fe junto al cadáver del niño, y Dios resucitó al muerto. La madre del jovencito, al ver a su hijo vivo otra vez, exclamó: ahora ya sé que eres un hombre de Dios, y que Yahvé habla por tus labios. Elías hizo que el rey Ahab reuniera a todo el pueblo de Israel junto al monte Carmelo, y también a los 450 profetas del falso dios Baal. Y estando todos allí reunidos, les hizo este desafío: vamos a poner 2 altares. En el uno estarán los sacerdotes de Baal, y en el otro estaré yo, en el nombre de Yahvé, y ellos invocarán a Baal para que envíe fuego del cielo
y quemen sus ofrendas. Y yo invocaré a Yahvé, y el que responda, ese es el verdadero Dios. Y descendió fuego del cielo, y consumió todo el sacrificio que él había colocado en el altar, y eso que el profeta había hecho inundar con mucha agua todos los alrededores de su altar, para que no fuera fácil allí quemar nada. El pueblo, emocionado ante este gran milagro, acabó con todos los sacerdotes del falso dios Baal. Cuando la malvada reina Jezabel supo que había acabado con los sacerdotes de su falso dios Baal, dio orden a la policía de que asesinaran a Elías, y éste tuvo que salir huyendo por el desierto para salvar la vida. Y le sucedió que entonces tuvo una gran depresión de ánimo y deseó morirse. Pero Dios le envió un ángel que le trajo un pan y una jarra de agua, y con este alimento tuvo fuerzas para andar 40 días en el desierto, hasta llegar al monte Horeb o Sinaí, y esconderse allí. Y estando allí en el monte santo, sintió que Dios se le iba a aparecer. Y llegó un violento huracán, pero allí no había Dios. Y sucedió un espantoso terremoto, pero allí no estaba Dios. Y vio un fuego devorador, y allí tampoco llegaba Dios. Enseguida sintió una suave brisa, y ahí sí venía Dios. Y el Señor mandó a Elías que volviera otra vez a Israel, y que consagrara a Eliseo como su sucesor, y a Jehú como nuevo rey. Y desde aquella aparición aprendió el profeta a no ser violento como el huracán, ni duro como el terremoto, ni asustador como el fuego, sino suave y amable como la brisa. El rey Ahab deseaba conseguir una finca que le agradaba, pero Nabot, su dueño, no la quería vender, porque era la herencia muy amada de sus padres. Entonces la reina Jezabel hizo asesinar a Nabot, y el rey se apoderó de la finca. Elías se presentó y le anunció que por haber cometido semejante crimen, todos los hijos varones del rey Ahab serían asesinados, y que a Jezabel se la comerían los perros. Ahab se asustó mucho y empezó a hacer penitencia. Entonces Dios le avisó a Elías que por esas demostraciones de arrepentimiento los castigos no llegarían sino cuando el rey ya se hubiera muerto. Y así sucedió. Muerto Ahab, fue nombrado rey un general llamado Jehú, el cual hizo asesinar a todos los hijos del difunto rey, y mandó echar desde el balcón hasta el piso de la calle a Jezabel, y allí la devoraron los perros. El profeta nombró como sucesor a Eliseo, y fue avisado por Dios que iba a ser llevado al cielo. En compañía de Eliseo, llegó al río Jordán, y lo tocó con su manto, y el río se abrió en dos, y pasaron al otro lado sin mojarse los pies. Eliseo pidió como último favor que me pase a mí lo más importante de tu espíritu, de tus poderes y de tus cualidades. Elías dijo: si me ves, cuando suba al cielo se te concederá lo que has pedido. Y llegó un carro de fuego y se llevó a Elías al cielo. Eliseo lo vio mientras subía por las nubes, y se le transmitieron a él las cualidades y los poderes de Elías, y empezó a hacer milagros. Señor Dios, sigue enviando muchos profetas que, como Elías, anuncien tu mensaje y luchen valientemente contra el pecado y la falsa enseñanza de los enemigos de la religión. Esta fue la historia de San Elías, profeta de Dios, que vivían en grandes peligros en medio de aquellos reyes que eran tan malvados. Un rey que se había casado con una mujer que no era judía, sino era extranjera, y esta mujer quería que se terminara la religión del verdadero Dios e introducir a sus dioses. Y cuando ya estaba a punto de que todo esto se llevara a cabo, de que esos dioses quedaran allí en Jerusalén, pues entonces iban a olvidar totalmente del Dios verdadero. Sin embargo, Dios habla al profeta Elías y le dice todo lo que se tiene que llevar a cabo. No habla cara a cara como lo hacía con Moisés, sino en sueños le avisaba todo lo que iba a suceder. Este profeta sufrió mucho. Pudimos escuchar cómo él se tuvo que esconder, cómo él se tuvo que alejar a su ciudad, donde él había nacido anteriormente, para esconderse de ese rey malvado que le quería dar muerte. Y eso iba a ser gracias a su esposa Jezabel. Y entonces Dios lo vuelve a llamar por medio de una brisa suave, ¿verdad? Cuando él escucha esos terremotos y ese fuego devorador, pues allí no encuentra a Dios.
sino en una brisa suave. Y por eso Dios le hace ver a Elías que él tiene que ser de esa manera. No tiene que ser tan agresivo, sino suave con las personas. Y así sucedió, mis hermanos. Él, a pesar de que fue perseguido muchas veces, aquella vez cuando asesinó a todos aquellos sacerdotes de los pueblos paganos, lo hicieron, mis hermanos, todos los judíos, porque vieron el gran milagro que llevó a cabo cuando Elías ofrecía a Dios ese sacrificio. Él les había puesto esa prueba a todo el pueblo de Israel para que vieran que eran dioses falsos y que no eran dioses a los cuales se les tenía que rendir culto. Cuando ponen los dos altares, estos sacerdotes esperaron todo el día y toda la noche para que llegara el fuego que iba a devorar aquel sacrificio que ellos habían puesto. Nunca sucedió. Elías puso en el altar leña y además mandó hacer un hoyo en medio de la leña, lo llenaron de agua, pusieron el sacrificio y el sacrificio se quemó totalmente. Hermanos, Dios hace ver a las personas para que caigan en sus errores. Pudo la gente entender que solamente hay un Dios y al cual hay que seguir a través de ese gran milagro que ocurrió en medio de ellos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.